Hola, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy me encuentro con el doctor Juan Camilo Medina Mazo, abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo, docente universitario, y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre este tema tan importante que ustedes nos han pedido, que es la pensión de vejez con 500 semanas. ¿En qué consiste ello? ¿Qué requisitos son necesarios? ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de pensión? Pues bueno, todos estos temas los estará aclarando el día de hoy en esta transmisión en vivo el doctor Camilo Medina, a quien le agradezco por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias, doctor Germán, por la invitación, por poder abrir este espacio para compartir con las personas que nos siguen en las redes sociales, y muchas gracias también pues, a las personas que en este momento están conectadas con el video. Bueno, sin lugar a dudas, es un tema interesante, importante, y los invito desde ya que dejen todos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes en la cajita de texto, porque el doctor las estará resolviendo al finalizar la transmisión, antes de finalizar la transmisión. Iniciemos por el tema, entonces, ¿esto en qué consiste? ¿Qué es esa pensión? ¿Cómo así que una persona puede pensionar con 500 semanas? Listo, doctor Germán. O sea, lo primero que hay que aclarar, es posible pensionarse con 500 semanas, pero para poderse pensionar con esas 500 semanas es necesario ser beneficiario del régimen de transición. Entonces, para poder acceder a una pensión con 500 semanas, primer requisito, ser beneficiario del régimen de transición. Segundo requisito es que esas 500 semanas deben ser cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Y tercer requisito es que debe estar afiliado en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, anteriormente el Seguro Social. Entonces, esos son los tres requisitos esenciales que debe cumplir una persona para acceder a una pensión de vejez con 500 semanas. Primero, estar afiliado en el fondo público, esto es en el régimen de prima media con prestación definida, tener o ser beneficiario del régimen de transición, y segundo, que esas 500 semanas deben ser los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Me explico. Si una persona cumplió los 60 años en el caso de los hombres o los 55 años en el caso de la mujer, se devuelve hacia atrás 20 años y en esos 20 años debe tener 500 semanas. Entonces, esos son como los tres requisitos necesarios para poderse pensionar con 500 semanas. Ya entonces surge la pregunta, ¿cómo ser beneficiario del régimen de transición? Entonces, frente a régimen de transición hay que indicarlo primero. Es necesario que el hombre o la mujer al 1 de abril del 94 tenga 35 años en el caso de la mujer y 40 años si es hombre. O sea, ese es el primer requisito para ser beneficiario del régimen de transición. Si no tiene los 35 o los 40 años, la ley da la posibilidad de que tenga 15 años de servicios cotizados. Entonces, a defecto de la edad, en defecto de la edad, puedo tener un número de semanas que equivalen a 15 años de servicio. Esto es aproximadamente 750 semanas. Entonces, ese es el primer requisito para ser beneficiario del régimen de transición. Después, ¿qué sigue? Revisar si tengo al 1 de abril del 94 si tengo a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, si tengo 750 semanas cotizadas, el segundo requisito. Si ya cumplo con esos dos requisitos, me puedo pensionar con las 500 semanas, pero esa posibilidad que me dan de pensionarme con las 500 semanas solamente se va a hacer extensiva hasta el 31 de diciembre de 2014. Entonces, que quede claro, para acceder a una pensión con 500 semanas necesitamos acreditar 750 semanas a la entrada en vigencia del acto legislativo y tener cierta edad y cierta semana al 1 de abril del 94. Bueno, a mí me da un poco de risa, no por lo que estás diciendo, doctor, sino que quede claro, y es porque es un poco enredado. El tema es un poco enredado, ¿no? Exacto, De sí. pronto nos puedes dar un ejemplo porque yo lo veo un poco complejo, ¿no? Muy seguramente los que están en este momento en la transmisión también lo pueden estar viendo de esa forma. Listo, coloquemos un ejemplo. Entonces, supongamos una persona que aproximadamente nació en el 1950, ¿sí? Estamos hablando de una mujer. Si nació en el 1950, quiere decir que los 55 años los cumplió aproximadamente en el 2005, ¿sí? Espere, hagamos la cuenta porque no va a ser que me esté fallando aquí las... Y eso queda grabado. Sí, sí, este momentico yo reviso acá. Qué pena, un momentico que no.
Bueno, vayan dejando todas sus preguntas, dudas, inquietudes, para que el doctor Camilo se las resuelva en esta transmisión en vivo. Finalizado, agotado el temario, iniciamos con sus preguntas. Listo, perfecto, sí. Con 1950, que la persona haya nacido en el año 1950, estamos hablando de una mujer o de un hombre, significa que la mujer cumpliría los 60, los 55 años en el 2005, mientras que el hombre cumpliría en el 2010. Entonces, en esas dos circunstancias, inicialmente podría decir uno, la persona puede pensionarse con 500 semanas. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la edad antes del 31 de diciembre de 2014. De acuerdo al acto legislativo 01 de 2005, el régimen de transición va hasta el 31 de diciembre de 2014. Entonces, este es el primer requisito que cumple la persona. Cumplir obviamente la edad antes del 31 de diciembre de 2014. Ya que procedemos a analizar si esta persona al 1 de abril del 94 tiene los 35 años, si es mujer, o 40 años si es hombre. Entonces, muy seguramente sí la tiene. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que nació en 1950 más 40 años nos daría 1990 en el caso del hombre, mientras que en el caso de la mujer nos daría 1985, cumplió los 35 años. Entonces cumple el segundo requisito, tener al 1 de abril del 94 los 40 años de edad en el caso del hombre y la mujer 35 años. Entonces ya cumplen los dos requisitos. Ya ahora, ¿qué procedemos a analizar? Lo referente a las 750 semanas. En este caso, no es necesario entrar a analizar si tiene o no las 750 semanas. ¿Por qué? Porque cumplió con los requisitos antes de julio de 2010. Y como consecuencia de haber cumplido esos requisitos, le posibilita la ley o la exonera de tener esas 750 semanas. En cambio, si la persona hubiese cumplido los 60 años en el 2012, 2013, sí tendría que acreditar esas 750 semanas para que el régimen de transición se le haga extensivo hasta el 31 de diciembre de 2014. Entonces, este más o menos sería el ejemplo que nos permite tener un poco de claridad frente a si una persona se puede o no pensionar con 500 semanas. Yo sé que es un tema bastante complejo, igualmente es un tema que actualmente son pocas las personas que se están pensionando con 500 semanas, porque ya para que una persona sea beneficiaria de estas condiciones o de estos requisitos, pues ya debe tener cierta edad. O sea, es una persona que aproximadamente debe estar entre los 70 años más o menos, 68, 70 años, para que pueda ser beneficiaria del régimen de transición y por ende pueda acceder a una pensión de vejez con 500 semanas. Bueno, lo cierto es que es un tema muy buscado y muy consultado en las redes sociales, por eso lo hemos traído a colación el día de hoy para entrar a resolver todas las dudas y las inquietudes. Yo creo que con lo que acabas de manifestar, el tema no tiene más de a dónde hilar, ¿no? O falta algo que nos aclare un poco más el panorama. No, es exactamente eso, o sea, es tener claridad. Exacto. Lo primero es tener claridad si uno es beneficiario del régimen de transición. Y ya partiendo de ese supuesto, ya uno entra a revisar si tiene o no las 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Creo que eso es como lo importante o lo central del tema. Perfecto, doctor. Bueno, a todos y cada uno de ustedes los invito a que le den like al video, se suscriban, lo compartan. Muy seguramente a personas, a diferentes tipos de personas, les puede interesar esta información. Vamos entonces a resolver todas las dudas y las inquietudes de cada uno de ustedes. Déjenos los comentarios, porque a veces veo que cuando ya despedimos el programa es cuando empiezan a hacer preguntas, así que déjenlos desde ya para poder entrar a resolverlos. Andrés Barahona nos dice que saludos, igualmente Alejandra dice hola, Luciana Quintero dice buenas noches, Laura Ney dice buenas noches, abogado Germán desde Cali, un saludo para usted, Laura Ney. Esta señora me escribió el día de hoy manifestando que era fan número 1 y que iba a venir aquí a Medellín, que para vernos, mejor dicho. La señora es fan número 1. Dice, doctor Germán, tengo 61 años. ¿Puedo empezar a pagar pensión? Listo, ¿Recomendable, no recomendable? ¿Cuántas semanas tendrá la señora Laura si alguna vez ha cotizado, no? Exacto. Entonces, ahí lo primero que hay que entrar a determinar si es en algún momento realizó algún tipo de aporte a pensión, ¿sí? Para efectos de determinar si realmente le justifica o no le justifica continuar o realizar aportes al sistema general de pensiones. Eso es como lo primero. Obviamente, independientemente de la edad que actualmente tenga la señora, pues un fondo de pensiones la debe recibir.
¿Qué es lo que pasa? Que ya con la edad con que tiene la señora, pues ya no es un afiliado obligatorio. Entonces, muy seguramente el fondo de pensiones le va a poner problema para afiliarse, pero entonces ya le tocará acudir a la acción de tutela para que sea el juez el que obligue al fondo de pensiones a afiliarla, porque el fondo de pensiones no puede negarle a una persona la posibilidad de afiliarse, independientemente de la edad que tenga. Entonces, sería muy bueno revisar en el caso de doña Laura cuántas semanas tiene cotizadas y si actualmente se encuentra afiliado a un fondo de pensiones. Muchas personas podrán estarse preguntando, venga, ¿y por qué en el caso de la señora Laura Ney, de 61 años de edad, por qué razón no es obligatorio cotizar? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? La ley 100 y las normas que modifican la ley 100 establecen quiénes son afiliados obligatorios y quiénes son afiliados voluntarios, ¿sí? Entonces, en el caso de los afiliados obligatorios son aquellas personas que cumplen ciertos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, trabajador dependiente, por ejemplo, servidor público, por ejemplo, el trabajador independiente, son afiliados obligatorios, pero hay en algunas situaciones o en algunas condiciones particulares que no es la afiliación obligatoria, sino que será voluntaria. Y son cuando las personas tienen cierta edad. Listo, o sea, alcanzada la edad de pensión, ya de ahí para allá, si la persona cotizó y quiere cotizar, ya no es obligatorio, simplemente podría solamente aportar o cotizar al sistema de salud, ¿correcto? Correcto, sí, señor. Bueno, dice Duvernay Trejos, que no se pierde ningún programa. Dice, buenas noches, doctores. Un saludo para usted, don Duvernay. Luis Ariel, saludos también para usted. Sonia Guerrero dice, buenas noches. Igualmente nos manda un emoji. Juan Carlos. Gustavo Ladino dice, ¿cuántos años es más o menos la pensión de vejez con 500 semanas cotizadas? Son 10 años, o sea, son 10 años cotizados. Y es que esa es la ventaja del régimen de transición. El régimen de transición nos da esa posibilidad de que nos apliquen una norma anterior que es mucho más favorable a la actual, ¿sí? Porque con el régimen de transición las personas se podrían pensionar con 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o con 1000 semanas en cualquier época, mientras que el régimen actual establece 1300 semanas para poderse pensionar. Pero entonces 500 semanas equivalen a 10 años. Bueno, yo leo todos los comentarios. Nos dice Carlos, dice, buenas noches, éxito siempre. ¿Por qué no hacen un libro explicando esto? ¿Cómo pensionarse con 500 semanas? Como hicieron los doctores Malkin Ferro y Álvaro Montero. Su libro se llama ¿Y de mi pensión qué? Yo creo que ese tipo de temas, como lo está explicando el doctor Camilo, en 7 minuticos fue, y hasta con un ejemplo es muy claro. Porque no hay necesidad de construir un libro que primero a mucha gente no le gusta leer. Y segundo, es mucho más fácil digerir un video y si a uno le queda dudas o inquietudes, pues entrar a preguntarles, dado que el video de las transmisiones en vivo es completamente gratis, las respuestas o las asesorías que se dan en la transmisión en vivo. Pero muchas gracias por la invitación, Carlos. Jesús Sanabria dice, buenas noches, una pregunta, tengo 55 años y 1937 semanas, ¿me puedo pensionar y tengo toda la mano derecha calificada con un 16.35? Gracias. O sea, hay como una pérdida de capacidad laboral. Sí. Exacto. De acuerdo a la pregunta, tiene 55 años. Eso quiere decir que no es beneficiario del régimen de transición, por lo tanto se tendrá que pensionar con el régimen general, que es 1300 semanas y acreditar 62 años. El hecho de que tenga una pérdida de capacidad laboral del 16.35% no le da derecho a recibir algún tipo de pensión, sea una pensión de invalidez o sea una pensión de vejez anticipada por invalidez, porque en la pensión de invalidez requiere una pérdida de capacidad laboral del 50%, mientras que en la pensión de vejez anticipada por invalidez requiere una deficiencia del 50%, entonces no cumple con los requisitos para una prestación económica. Tendría que esperar hasta los 62 años y cumplir las 1300 semanas. Alin Nova nos dice que buenas noches. Doña Laura nuevamente nos dice que es que ella trabajó con el gobierno en el año 82 y 83, gracias doctor Juan Camilo desde Cali. Esta era la persona que estaba diciendo que teniendo, creo que 61 años de edad, exacto, sí, lo que ella tenía, exacto, es un tiempo cotizado o un tiempo de servicio público, entonces ahí habría que revisar si de pronto en algún momento algún empleador o alguna empresa o ella como independiente realizó cotizaciones, pero ella tranquilamente se podrá afiliar, muy seguramente le van a poner reparos los fondos de pensiones para afiliarla, pero ya podrá acudir a una acción de tutela para que obliguen a afiliarla. Doctor Camilo, esta persona en el 82-83 que trabajaba para el gobierno tenía que haberle cotizado pensión. No, señor, en esa época no existía esa obligación, ¿sí? En esa época las entidades públicas lo que hacían era hacer un aprovisionamiento para
las respectivas pensiones, pero la obligación para cotizar a las entidades públicas surge en el año de 1995. Entonces, por esa razón, la señora en este instante no podría solicitar una indemnización sustitutiva en el caso de que hubiese estado por Colpensiones. Exacto, sí, señor, así es. Bueno, Diana GB dice, buenas noches, doctor Camilo. Una pregunta. Un joven que recibe la sustitución pensional por parte de su padre, ¿le pueden suspender el pago definitivamente si no estudió un semestre por pandemia? Listo, perfecto. O sea, ahí hay que tener claro algo. La norma dice que el beneficiario debe acreditar su condición de salud. Sí, perdón, su condición de estudio. Si no acredita su condición de estudio, pues tendría lugar a que le suspendan el pago de la pensión. ¿Listo? Una cosa es de pronto tener claridad, porque definitivamente significaría que la persona, a pesar de que vuelva a adquirir su condición de estudio, no puede beneficiarse de esa sustitución pensional. Entonces yo creo que esa suspensión definitiva, pues realmente hay que replantearla, porque eso sería algo más temporal, porque si la persona acredita estudios para el próximo semestre, pues le tendrán que pegar la sustitución pensional por ese semestre que acredite sus estudios. Lo otro, hay que revisar qué tanto la pandemia puede afectar la condición de estudiante. Mirar si de pronto esa situación de la pandemia y el hecho de no poder continuar estudiando, pues está vulnerando algún tipo de derecho fundamental. Entonces, creo yo que si no se acredita la condición de estudiante, pues no tendrá derecho a la sustitución pensional por ese semestre o por ese año que no acredite la condición. Ellos siempre y cuando entonces la persona esté hasta los 25 años, ¿no? Correcto, sí señor, hasta los 25 años tendrá derecho a la si se trata de reincorporar y ya pasaron los 25 años, no habría lugar. Es posible, exacto, no es posible después de los 25, independientemente de que esté estudiando. Cuando dice los 25 es hasta los 25, cuando haya cumplido 26 o antes de los 25. Antes de los 25. O sea, si hoy usted está cumpliendo 25 años, ya no es posible. Exacto, sí señor. Ok, listo. Gustavo dice, fecha, bueno, no es clara la información. Luis Ariel dice, doctor, si cumplo los requisitos del régimen de transición, pero no hice el trámite antes del 31 de diciembre del 2014. O sea, como quien dice, ¿qué pasa ahí? Listo, perfecto. Esa persona igual sigue conservando el régimen de transición, independientemente de que no haya hecho la solicitud o el fondo de pensiones no le haya reconocido o pagado la prestación económica. Entonces, el señor Ruiz puede estar tranquilo que aún conserva el régimen de transición a pesar de continuar realizando aportes o a pesar de no haber solicitado la pensión en su momento, ¿sí? Eso sí que quede claro, que el régimen de transición lo va a conservar, siempre y cuando ya haya cumplido con las semanas al 31 de diciembre de 2014. Si las semanas no las cumplió antes de esa fecha, no se hará extensivo el régimen de transición. Luz Estela dice, tengo 58 años y tengo 1.100 semanas cotizadas. ¿Qué podría hacer Luz Estela ahí? Exacto, en ese caso, más o menos ahí revisando, ella no cumpliría con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición, porque significa que ella cumplió 55 años aproximadamente en el 2017 y el régimen de transición se hizo extensivo hasta el 31 de diciembre de 2014. Entonces, en este caso, la señora tendrá que acreditar las 1.300 semanas para ser beneficiaria de una pensión o solicitar la indemnización si está en Colpensiones o la devolución de saldo si está en un fondo privado. Vea que Carlos le promociona aquí un libro. El libro que estaba hablando de él dice que el libro se compra en Panamericana, bueno, y dice que explica que paso a paso qué ofrece Colpensiones versus el fondo privado. Por eso fue que más de 31,000 personas interpusieron tutela para pasarse a Colpensiones. ¿Qué sabes de eso, doctor? Sí, o sea, inicialmente esos traslados se estaban intentando por acción de tutela, sí, inicialmente, pero ya el precedente de la Corte Suprema de Justicia es muy claro que corresponderá al afiliado afectado iniciar un proceso judicial para que declaren el retorno nuevamente a Colpensiones. Pero sí es verdad, es gran la cantidad de procesos judiciales que están ahora tratando o pretendiendo retornar nuevamente a Colpensiones. Eso se está dando básicamente por una falta de información en la afiliación, ¿no? Correcto, sí señor, falta del deber de información. Bueno, nos dice Luz Estela, puedo reclamar mi pensión, pero no nos dice sus condiciones, cuántas semanas tiene cotizadas, qué edad tiene, en qué fondo está. Luis Felipe dice, buenas noches, doctores, buenas noches para usted, Luis. José Néstor dice, buenas noches, nací en mayo del 65 y empecé a cotizar en el 95. ¿Podré tener la oportunidad? Tengo 56 años, gracias. Bueno, haciendo las cuentas así muy por encima, si el señor comenzó a cotizar en el 95, quiere decir que aproximadamente tiene
95, 2005, 2015, 20 años. Aproximadamente tiene 25 años cotizados más o menos. Esos 25 años equivalen aproximadamente a 1.250 semanas, ¿sí? De acuerdo a lo que él me cuenta, pues cumpliría con los requisitos para pensionarse una vez ajuste las 300, y más cuando tiene tan solo 56 años. Entonces yo creo que esta persona, si continúa cotizando una vez cumple los 62 años, muy seguramente va a tener las 1.300 semanas para pensionarse. Nacho Arango nos dice, saludos, la empresa privada unilateralmente te puede jubilar con 450 semanas y 63 años. Bueno, ahí habrá que revisar, obviamente, si de pronto hay una convención colectiva que regule el tema pensional, ¿sí? Pero si no, pues sin esa información no se podría dar algún tipo de respuesta, porque obviamente eso dependerá de la voluntad de las empresas y los sindicatos. Bueno, nos dice Yesenia Barroso, buenas noches, hablemos de pensión de sobrevivientes y cómo es la pensión subsidiada por Colombia Mayor. Sería interesante, gracias, excelente programa. Bueno, vamos a mirar si los próximos programas, ustedes saben que son los martes y los jueves, vamos a empezar a hablar mucho sobre pensiones. Ahorita, antes de iniciar la transmisión, estaba hablando eso con el doctor Camilo. Muchas gracias por la recomendación. Andrés González dice, buenas noches. Buenas tardes, dice, acredito todos los requisitos para hacer del régimen de transición, pero solo cuento con, en total con 813. ¿Qué puedo hacer? Son entre semana en entidades públicas y privadas. Tiene 75 años. Qué pena, ¿me vuelve a traer la preguntita, doctor? Dice que él acredita todos los requisitos para hacer del régimen de transición y que cuenta con 813 semanas, pero esas 813 están entre entidades públicas y privadas. Y que tiene 75 años de edad. Entonces, en el caso de señor Andrés, pues tocaría de pronto revisar si tiene las 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, para efectos de determinar si puede o no acceder a la prestación económica. Porque si es beneficiario del régimen de transición, pues tendrá dos posibilidades. Una es pensionarse con 1.000 semanas o la otra opción es pensionarse con 500. La de las 1.000 semanas, pues no va a dar porque tan solo tiene 813. Tocará entrar a revisar si esas 500 semanas corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Bueno, nos dice Martín Villa que buenas noches, y Yolanda nos dice, doctor, buenas noches, una mujer que hoy tiene 54 años y 550 semanas cotizadas, ¿tiene alguna posibilidad de pensionarse, por supuesto, haciendo aportes hasta los 57 años? No, señora, no hay ninguna posibilidad, porque para ella poderse pensionar a los 57 años necesita acreditar 1.300 semanas. Entonces, en el caso de esta señora, tendrá que solicitar, una vez cumple los 57 años, la indemnización o la devolución de saldos. David Londoño nos dice, buenas noches, estoy en protección y quiero pasarme para Colpensiones, ¿qué debo hacer? Listo, David. Entonces, lo primero que uno tiene que revisar es qué edad tiene, ¿sí? Si la persona, en el caso de David, que es un hombre, si tiene más de 52 años, tendrá que iniciar un proceso judicial. Pero si tiene menos de 52 años, podrá hacer ese trámite de manera directa ante el Fondo de Pensiones, acudiendo tanto a Colpensiones como a Protección para que ellos le realicen una asesoría, que es lo que se conoce actualmente como la doble asesoría. Y ya una vez le realicen esa doble asesoría, él toma la decisión de trasladarse o de quedarse en el fondo en que actualmente se encuentra afiliado. Luis Ariel nos dice que agradece, porque gracias a nosotros, dice, y su programa pude despejar las dudas que tenía en el tema de bono pensional y hoy en día está en trámite. Mil gracias. Bueno, siempre es con gusto, don Luis. Jesús Sanabria dice, muchas gracias, doctora. Feliz noche. Saludos desde Bogotá. Un saludo para usted. Eduardo dice, soy Eduardo, tengo 2.450 semanas, tengo 61 años. ¿Con qué porcentaje me puedo pensionar? Muchas gracias. Listo, entonces ahí, don Eduardo, para poderle dar respuesta a su pregunta, pues es necesario revisar cuál es el ingreso base de cotización, ¿sí? Para efectos de establecer cuál es el promedio o el porcentaje que le van a aplicar sobre el ingreso base de liquidación. De acuerdo al número de semanas, podría ser beneficiario del 80%, pero nos tocaría revisar cuál es el salario para mirar si ese porcentaje del 80 se mantiene o disminuye. ¿Por qué? Porque es que la fórmula que aplica la ley 797 es una fórmula decreciente. Entre más semanas tenga, pues mayor va a ser el porcentaje, pero también entre más salario o más devengue, pues va a disminuir el porcentaje. Entonces, por eso hay que revisar el ingreso base de cotización. Juan Gabriel Martínez dice, buenas noches, me llamo Hugo Martínez, tengo 1.152 semanas, padezco de azúcar.
y de presión alta. ¿Podría pensionarme? Tengo 62 años, gracias. Listo, señor Juan Gabriel. Primero, pues no tendría derecho a una pensión de vejez, porque no tiene las 1.300 semanas a pesar de tener los 62 años. Sin embargo, hay unas enfermedades que el señor menciona, azúcar y presión alta, ¿sí? Pues realmente uno no conoce en qué estado estén esas enfermedades. Si de pronto esas enfermedades le dan un porcentaje superior al 50%, pues podría acceder a una pensión de invalidez. Pero si no le dan 50%, pero en ese dictamen tiene una deficiencia equivalente al 50%, pues podrá acceder a una pensión de vejez anticipada por invalidez. Entonces ahí sería necesario, sería bueno que el señor Juan Gabriel inicie un proceso de calificación ante el Fondo de Pensiones para efectos de determinar cuál es el porcentaje, para mirar si hay posibilidad a una pensión de invalidez o a una pensión de vejez anticipada por invalidez. María nos dice buenas noches, doctor. Blanca Leguizamón dice buenas noches, señores Guerrero Abogados. Una persona de 61 años dice, aclara que es una mujer. No le han hecho los aportes correctamente y no se ha podido pensionar. A la fecha tiene 1.270 semanas. ¿Qué puede hacer ella? Listo, perfecto. Entonces, en esa situación, lo que hay que revisar es si actualmente las empresas que no le realizaron esos aportes de manera correcta, pues aún existen. Si existen, pues lo bueno sería solicitar un certificado laboral y ya con ese certificado laboral iniciar un proceso judicial. ¿Para qué? Para que el juez ordene a la empresa a reconocer y pagar esos aportes al Sistema General de Pensiones o, en su defecto, a que Colpensiones asuma esa negligencia por no haber efectuado los respectivos cobros coactivos ante las empresas morosas. Serían esas las posibilidades que tiene la señora. Nacho Arango dice, tengo 63 años, coticé 450 semanas a empresa Colpensiones y Colfondos. Solicité la devolución del dinero y la empresa privada me quiere jubilar sin cumplir las semanas mínimas. Bueno, señor Nacho, realmente no entiendo la inquietud, ¿sí? Porque ya usted nos dice que solicitó la devolución del dinero y la empresa privada me quiere jubilar sin cumplir las semanas mínimas. No sé a qué entiende el señor Nacho por jubilar, o no sé si de pronto hace referencia es a terminar el contrato. Pero entonces sí sería buena la pregunta. Sí, porque es que si ya tuviese las semanas, podría solicitar una devolución si no se alcanza, ¿cierto?, a pensionar, o sea, no puede poner requisito. Exacto, sí. Es contradictoria, de hecho, la información que está manifestando. Sí, señor. Dice que gracias por la información, pero no es clara la pregunta. Lucía Giraldo dice, buenas noches, tengo 63 años y 1.105 semanas cotizadas. Me diagnosticaron con artrosis. ¿Será que me pensionan por enfermedad? Bueno, doña Lucía, primero, pues uno no conoce pues su condición de salud, ¿sí? El problema de la gonartrosis es un problema en las rodillas, entonces no sé qué tan avanzada está esa enfermedad. Ya eso lo tendrá que determinar el médico del fondo de pensiones. ¿Cuál sería mi recomendación? Pues teniendo en cuenta que no cumple con las semanas y ya tiene una edad considerable, inicie el proceso de calificación para mirar cuánto porcentaje le dan. Y dependiendo del porcentaje, pues podrá acceder a una pensión de invalidez o a una pensión de vejez anticipada por invalidez. Si ya ve que esas dos opciones no le da, pues ya usted mira la posibilidad de continuar cotizando o de reclamar esos dineros. Rosita González dice, buenas noches, cumplo 57 años el próximo mes, tengo 850 semanas en fondo privado, ¿puedo retirar el dinero ya que no me pensiono? Doña Rosa, sí es posible solicitar que le devuelvan esos dineros, pero ¿cuál sería mi recomendación? Si bien usted ya cumple con la edad para retirar esos dineros, solicitar la devolución, lo recomendable es que esa devolución la haga cuando cumpla los 62 años, los 60 años. ¿Por qué? Porque si la hace a los 57 es una redención anticipada del bono pensional, mientras que si la hace a los 60 años sería una redención normal. El hecho de que haga la redención a los 57 años, en simples palabras, la castigan un poco, o sea, le disminuyen un poco el dinero que le deben reconocer. Por eso diría yo, lo recomendable es esperar hasta los 60 años. Doña Gabriela dice que ella tiene 55 años y 729 semanas. Bueno, pero realmente ahí no sé cuál sea de pronto la inquietud. Lo claro es que no le da derecho a la pensión. Lo que tendría bajo ningún fondo en el que se encuentre. Exacto, sea en fondo privado o sea en Colpensiones, no le da derecho a la pensión. Perfecto. Melba Martínez nos dice buenas noches, felicitaciones, muchas gracias. Guillermo González dice buenas noches, gracias como siempre por su orientación, porque dice, ¿por qué la fórmula para liquidar la mesada por parte de los fondos siempre fue un mito? Sí, o sea, realmente pues la fórmula para liquidar las pensiones en el fondo privado es un poco más complicada y más compleja que en Colpensiones. Uno en Colpensiones pues tiene la claridad
cuál es la fórmula y cuál sería el porcentaje. Lo que pasa es que al momento de liquidar la mesada pensional en un fondo privado influyen muchos factores. Entonces influyen los beneficiarios, influye el mercado de valores, influye la redención del bono. Entonces todo ese tipo de situaciones afectan la mesada pensional. Entonces por eso la liquidación de una mesada pensional en fondo privado es tan compleja y pues tan difícil. César dice, doctor, es buena noche. Mi pregunta, tengo 64 años, 1990 semanas, me gané el pleito y ya hago parte de Colpensiones. Pasé documento hace un año y nada que sale. ¿Qué me aconseja al respecto? Don César, ahí, pues primero es esperar, ¿sí? Mentiras, esperar no, porque ya cumplió un año, ¿sí? Ya la opción sería presentar de pronto un proceso ejecutivo, ¿sí? Para que obligue el juez a las entidades que resultaron condenadas a cumplir esa sentencia judicial. Esa sería una opción. Listo, dice Noy Cabrito, dice, doctor, yo soy del régimen de transición y me pensionaron por la ley 100, pero, ¿y entonces cuál es la pregunta? Dice doña Blanca Leguizamón, muchas gracias por la respuesta de la señora de 61 años. Ella aún trabaja con ellos porque son esposos y ya se hizo un derecho de petición a Colpensiones y se le pasó copia a su empleadora actual. A Madín dice, buenas noches, yo estoy en... no sé qué. Fido Agraria. Ah, bueno. Equidad Colombia, Colombia Mayor. ¿Me puedo pensionar cuando cumple la edad y semanas con el mínimo? Sí, señor. Lo que pasa es que Fido Agraria Equidad es lo que se conocía como Colombia Mayor, es el subsidio que da el Estado para que las personas puedan efectuar el respectivo aporte al Sistema General de Pensiones. La persona sí se podrá pensionar una vez cumpla la edad y una vez acredite las 1.300 semanas. Esos aportes que él realiza a través del régimen subsidiado es como si él los realizara también como independiente o como dependiente. Entonces ahí no hay ningún tipo de variación. Tranquilamente el señor, cuando cumpla las 1.300 y la edad, podrá acceder a la pensión. Jorge Julio dice que buenas noches y Lucía Gómez dice buenas noches. ¿Es posible unir las semanas con el esposo para sumar esas semanas? ¿Es posible unirlas? Sí, sí es posible. Eso se llama la pensión familiar. Es posible que la pensión del esposo y de la esposa se sumen para que se le reconozca una sola pensión. Andrés González dice, ¿cómo puedo solicitar la devolución de los aportes? Pues como fueron en fondo público 704 y en privado 108. Listo, perfecto, señor Andrés. Entonces, usted actualmente debe estar afiliado a un fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones debe tener todas las semanas que fueron cotizadas, tanto las que fueron cotizadas en su momento a Colpensiones, anteriormente el Seguro Social, como las semanas que fueron cotizadas en el fondo privado. Entonces, si usted actualmente va al fondo privado, allá deben aparecer reflejadas las 704 semanas del fondo público. Ahí es donde aplica lo que hemos hablado tanto, que es el bono pensional. El bono pensional, correcto. Para que si se cambió del privado al público, le tengo que haber dado un bono pensional y ese bono pensional lo tengo que haber enviado entre fondos, haber hecho el intercambio de las semanas. Así es. Y si fue del público al privado, entonces la misma cosa. El público con pensiones tendrá que haber enviado el fondo privado que usted haya escogido porque hay diferentes fondos privados. Sí, señor. Luz Marina dice, buenas noches, tengo 714 semanas cotizadas en Colpensiones, tengo 57 años. ¿Qué debo hacer para retirar mis aportes? Listo, perfecto. No, ahí es muy sencillo. Como ya tiene la edad, puede acudir directamente al fondo de pensiones. Para eso tiene que diligenciar unos formularios, aportar copia de la cédula y esperar aproximadamente unos 4 meses para que el fondo de pensiones se pronuncie si hay lugar o no a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Ese es el procedimiento. Eduardo García Parra dice, buenas noches, mil gracias por las respuestas. Excelente chat, lo felicito. Para eso estamos, Eduardo. Duvernay Trejo dice, doctores, tengo más de 50% de invalidez. ¿Desde qué fecha me deben empezar a pagar la pensión de invalidez? Eso ya lo hemos hablado acá, ¿no? ¿Y cuándo sería el valor de la misma? Listo, el monto de la pensión, pues sí me queda muy difícil establecerlo porque no conozco el ingreso base de cotización, pero inicialmente la pensión de vejez se debe reconocer a partir de la fecha de estructuración. A partir de la fecha de estructuración o en su defecto, a partir del día siguiente al pago del último subsidio por incapacidad. Oiga, doctor, debo confesarle que a mí el tema de seguridad social nunca me ha gustado, jamás, pero he aprendido bastante. Ya usted da la respuesta y yo ya la tengo más o menos clara. Sí, yo digo, bueno. Sí. Gestión de proyectos, dice. Doctor, una indemnización sustitutiva por no alcanzar las 1.300 semanas, pero sí la edad, dice, puede dar por debajo de un salario mínimo. O sea, ninguna pensión tengo entendido que puede ser inferior al mínimo, ¿no?
¿Y cuántas semanas se deben cotizar para poderla solicitar? No, no hay un mínimo de semanas necesaria. La persona puede solicitar la indemnización así tenga 10, 20, 30 semanas. Solamente que lo que le van a reconocer pues va a ser muy poco, va a ser mínimo. Y lo otro es que la indemnización puede ser por debajo del salario mínimo. Lo que no puede ser por debajo del salario mínimo es la pensión. Una indemnización sí podrá ser de 30.000, 50.000, 70.000 pesos, dependiendo del número de semanas que tenga cotizadas, pero sí podrá ser inferior a un salario mínimo. Lucía Giraldo dice, muchas gracias por la respuesta, Dios los bendiga por tan excelente programa, para eso estamos, doña Lucía. Magali Herrera, ¿cuánto vale una consulta con ustedes? Doctor Camilo, ¿cuánto vale una consulta con usted? 100.000 pesos vale la consulta. Miriam Gómez, y por acá es gratis. Miriam Gómez, pero cuando estamos en vivo. Miriam Gómez dice, buenas noches, tengo 62 años y 850 semanas, ¿me puedo pensionar? Bueno, ahí hay que revisar algo. La señora Miriam cumplió los 57 años hace 5 años. Eso significa que los cumplió en el 2015 aproximadamente. O sea, tocaría revisar con detalle, pero de acuerdo a la información suministrada, no sería posible que doña Miriam se pueda pensionar. ¿Por qué? Porque no tiene las semanas necesarias para pensionarse, que son 1.300 semanas. Pero tocaría revisar en detalle la historia laboral. Yesenia Gutiérrez dice, ¿cuánto es el tiempo estimado para resolver la entrega de una indemnización sustitutiva? O sea, aproximadamente, dele al fondo de pensiones unos 4 meses para que resuelva, ¿sí? Si después de esos 4 meses no hay ninguna respuesta, pues ya podrá acudir a un mecanismo constitucional, igual porque a veces el trámite de la indemnización se demora por inconsistencias en la historia laboral, entonces sería bueno darle aproximadamente un término de 4 meses. Juan Carlos Vergara dice, buenas noches, doctor, estoy en Colpensiones, tengo 57 años y 250 semanas. ¿Puedo seguir cotizando para completar 500 semanas? ¿Me puedo pensionar con esas semanas? Don Juan Carlos, realmente no sería posible. Sí, porque las 500 semanas es para las personas que sean beneficiarias del régimen de transición. Y en el caso del señor Juan Carlos no sería beneficiario del régimen de transición, por lo cual sería necesario cotizar 1.300 semanas y cumplir los 62 años de edad. Obviamente, cuando él cumple los 62 años de edad, no va a tener las 1.300 semanas. Bueno, siendo las 9:19 de la noche, tenemos 150 personas conectadas en esta transmisión en vivo. Les digo que los martes y los jueves a las 8:40, todos los martes y jueves 8:40, estamos en la transmisión en vivo con el doctor Camilo Medina, hablando sobre pensiones, resolviendo todas las dudas y las inquietudes ahí en el chat. Esas preguntas que ustedes hagan en el chat se responden completamente gratis. Nos dice Luis Ariel, dice, excelente programa, Dios los bendiga. Pues para eso estamos, don Luis. Noel Cabrito dice, doctor, qué pena, la pregunta es que me siento vulnerable en mis derechos porque fui liquidada por los últimos 10 años y no por el último sueldo, como dice la ley de transición. Listo, entonces ahí hay que revisar algo, ¿sí? Cuando uno es beneficiario del régimen de transición, tiene la posibilidad que le apliquen la ley 750, el decreto 758, la ley 33, ¿sí? Si estamos hablando del sector público, era posible pensionarse con el último año cotizado y sobre ese último año cotizado le aplicaban un porcentaje. Entonces ahí nos tocaría revisar el caso del señor para efectos de determinar si realmente aplicaba los 10 últimos años o aplicaba el último año de servicio. Pero venga, por favorabilidad no se le puede aplicar entonces la norma más beneficiosa a ella, ¿o qué? ¿Qué pasaba, doctor? O sea, realmente eso es lo que se estaba haciendo hace algunos años, ¿sí? Pero ya salió el Consejo de Estado indicando que frente a esos asuntos no era posible aplicar la liquidación con el último año. Entonces nos toca revisar en qué épocas fue que él se pensionó para efectos de entrar a determinar si se podía o no liquidar con el último año de servicio. Bueno, ya le queda Noel Cantos que nos contacte para que hable con el doctor Camilo y analicen el caso a profundidad. Alcira por ahí dice, buenas noches, tengo 55 años y 1.050 semanas. Listo, cuando cumpla los 57 años va a tener aproximadamente 1.150 semanas. Si está en el fondo privado podrá acceder a la pensión, que es a la pensión de garantía mínima por vejez, pero si está en el fondo público administrado por Colpensiones no tendrá derecho, tendrá que cotizar unos 3 años más después del cumplimiento de la edad. Lucía Giraldo dice, ¿cuáles son los requisitos para que me sumen las semanas del esposo si él fallece? Listo, no hay que tener presente algo. Para que se pueda hacer o acceder a esa pensión familiar es necesario que los dos se encuentren vivos. Ya después de fallecidos no será posible que le sumen la semana. Ahí le harán que los aportes que él cotizó. Solicitar la pensión o la indemnización si no cumplió con los requisitos. Blanca Leguizamón dice nuevamente, doctores, quiero solicitar la reliquidación de mi pensión de vejez o el pensiones no me
¿qué? Atrevido porque no sé si me beneficie o me perjudique. Quiero saber, ¿me respetarían la mesa actual? Listo, no, hay que entrar a revisar algo, ¿sí? Puede ser que de pronto Colpensiones haya cometido un error, ¿sí? Y si cometió un error en la liquidación de la pensión, pues ellos tendrán la facultad de solicitar su consentimiento para revocar ese acto administrativo, ¿sí? Pero puede pasar, o sea, si Colpensiones cometió un error o si de pronto la pensión fue liquidada a través de medios fraudulentos o algo, pues Colpensiones está en todo su derecho de revisar y obviamente disminuir ese valor de la mesada pensional, solamente que tendrá que contar con el consentimiento del afiliado. Henry Jiménez dice, buenas noches, tengo 55 años y 1.407 semanas cotizadas. Mi pregunta es, ¿yo puedo solicitar ese dinero sin llegar a los 62 años? Don Henry, no es posible, tiene que cumplir los 62 años para poder acceder. Y la otra cosa es que ya el señor Henry tiene las 1.407 semanas, entonces significa que ya cumple con los requisitos para pensionarse. Entonces él no puede renunciar a esa pensión para que le reconozcan la devolución o la indemnización, no sería posible. O sea, sí o sí, el señor Henry ya se tiene que pensionar. Es mejor la pensión, señor Henry, que cualquier pesito por ahí, que eso se va ahí en cualquier cosita. A no ser que uno esté en el fondo privado. En el fondo privado saca la plata. Alcira Forero dice, cuando cumpla los 57, me faltan semanas. ¿Puedo aportar o adelantar los pagos para cumplir las 1.300 semanas? Gracias. Listo, no, señor Alcira, o sea, tranquilamente puede continuar cotizando, ¿sí? Hasta que cumpla las semanas necesarias para pensionarse, pero no es posible adelantar los pagos para cumplir las 1.300 semanas. Usted no puede pagar anticipadamente las semanas que le hacen falta. Oscar Montero dice, buenas noches, felicitaciones, excelente labor al turista, enaltece la labor del abogado. Muchas gracias, Oscar, por sus palabras o su mensaje. Melba Luna dice, gracias, Dios los bendiga. Blanca Leguizamón dice, ustedes son excelentes doctores, muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento. Bueno, para eso estamos. Blanca, aprovechen el espacio, martes y jueves, 8:40, con el doctor Camilo Medina, resolviendo gratuitamente sus preguntas e inquietudes en el canal de Guerrero Abogados. Suscríbanse, denle like, compartan el video, muy seguramente a otras personas también les puede servir esta información. Dice Juan, dice que gracias. Doralba dice, tengo 55 años y más de 1.000 semanas, me falta un poco más de 4 años, pero no tengo trabajo. ¿Qué puedo hacer? Listo, señora Doralba. Y de pronto tiene una opción, ¿sí? Y es acudir a Fiduagraria, lo que se conoce Colombia Mayor, para que en cierta medida pueda verse beneficiada de ese subsidio. Ese subsidio le permitirá continuar cotizando y lo que tendrá que hacer es muy poco lo que tendrá que pagar, porque aproximadamente son 30.000, 40.000 pesos que tiene que pagar de manera mensual. Entonces, mi recomendación sería esa, mirar si le pueden otorgar o ser beneficiario de ese subsidio para que pueda ajustar el aporte a la pensión. Andrés González dice, para la liquidación sustitutiva, ¿cómo solicito para que cuenten las semanas cotizadas por entidades del Estado que fue funcionario y las semanas con empresas privadas? Listo, entonces en ese caso pues tendrá que gestionar ante la respectiva entidad pública el bono pensional. Para eso las entidades expiden un certificado de tiempos públicos electrónicos y una vez expidan ese certificado, usted lo lleva al fondo de pensiones y aproximadamente en 1 o 2 meses ese certificado va a aparecer reflejado en la historia laboral y ya después solicita la indemnización. Guillermo nos dice que si es posible uno cambiarse de fondo pero ya estando pensionado. Realmente no es posible. La postura de la Corte ha sido muy clara que no es posible. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en un último pronunciamiento dejó abierta esa posibilidad, pero la posibilidad es relacionada con cobrar los perjuicios causados por esa decisión o por esa situación. Pero no se puede trasladar, más sí podrá reclamar perjuicios. Yo creo que aquí Yesenia comete un error, al menos al momento de escribir. Dice, si un empleador no cotizó a un empleado y es vencido en un proceso, pero tiene, yo creo que ahí quiere decir es pero no tiene cómo realizar los pagos de los aportes, ¿se pierden esas semanas o qué se haría ahí? O sea, realmente la situación es compleja, sí, es difícil. ¿Yo qué haría? Pues teniendo en cuenta que hay un pronunciamiento judicial, pues Colpensiones una vez enterado de esa sentencia, pues tuvo que haber realizado todos los medios para cobrar esos dineros, ¿sí? Y obviamente esa situación no puede ser trasladada al afiliado. Entonces yo trataría en esas condiciones de mirar la posibilidad de que se inicie un proceso contra Colpensiones teniendo en cuenta esa sentencia para que Colpensiones inicie el cobro. Puede que prospere, puede que no, pero creo yo que podría intentar. La peor batalla la que no sea. Correcto. Luis Flores dice, ¿qué capital tengo que tener en porvenir para poder mi pensión? Solo tengo 715 semanas y 58 años de edad.
no puedo seguir cotizando porque no tengo trabajo. Listo, entonces en el caso del señor Ruiz, para poderse pensionar en un fondo privado, tiene que tener un capital que aproximadamente está en 250 millones. Si no tiene ese capital ahorrado, pues podrá pensionarse con 1.150 semanas. Esa es la pensión de garantía mínima. Entonces ahí en ese caso al señor le tocará cotizar aproximadamente 415 semanas para poder ajustar las 1.150. Igual eso también depende en el fondo privado del capital que ya tenga ahorrado, ¿no? O sea, es decir, lo que cotiza mes a mes. Exacto, sí, señor. César Leal dice, pensionado por alto riesgo hace 2 años, la liquidación fue con corte a fecha de resolución de reconocimiento, continué elaborando, la base pensional se calcula con fecha de resolución o último aporte. Listo, no, entonces la mesada pensional se debe liquidar de acuerdo al ingreso base de cotización. Para eso se sacará un promedio, pero no será reconocida o pagada o calculada con base en la fecha de la resolución. Tendrá que ser con base en los aportes. Alcira nos dice, muchas gracias, confiemos en Dios que ella esté pues viva para cuando se cumplan las semanas. Henry dice, estoy con pensiones. Gracias, saludos desde Valledupar, bendiciones. Muchas gracias a usted, don Henry. Andrés dice, no, pero no me las cuentas si ya fue el certificado. Escríbanos completo, don Andrés. Mónica dice, buenas noches, tengo 500 semanas cotizadas, me trasladé a Colpensiones, pero debido a la pandemia me encuentro sin empleo, ya hace 1 año. ¿Cómo puedo hacer para reponer esas semanas o ya no se puede? No se puede, señora Mónica, ya esas semanas no las puede pagar usted, máxime cuando estaría en condición de desempleo, entonces esas semanas serían como independiente, el independiente no está en posibilidad de pagar esas semanas con anterioridad. Tengo 53 años y 1.150 semanas en fondo privado. ¿Por qué me conviene retirar el dinero que pensionarme? Señor Martín, pues eso depende obviamente de las condiciones suyas, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, yo prefiero la devolución de saldos porque con esa platica construyo 3, 4 apartamentos y eso me genera una renta, ¿sí? Pero hay personas que me dicen, no, yo con esa platica me enredo, me embolato y me la gasto en una sentada y me quedo sin dinero. Eso ya depende más de cada persona, de cada afiliado, que tome pues como su decisión. José Matoma dice, muchas gracias, Dios los bendiga, me interesa esta información, siempre con gusto. Moisés dice, doctor, quisiera saber si es posible cuánto sería la liquidación de 1 año habiendo trabajado en entidad pública cordial, menos que cordial saludo, Moisés Vélez, pero eso depende de muchos factores, ¿no? Exacto, de muchos factores. Sí, así con lo que está diciendo. Sí, sí. Y dice, voy a cumplir los 30 años, no conozco mucho del tema de los fondos de pensiones voluntarias, serían buenas para mí. Ese es un tema que hay que tocar, ¿no? Correcto, sí, señor. Ese sería un tema bueno para unas próximas charlas. Pero no el temita es la BIT. Sí, señor, correcto. Bueno, le damos pendiente entonces para darle respuesta al señor. Dice Janito, dice, buenas noches, Dios los bendiga, doctor. Yo tengo 57 años y 34 años de trabajo. Mi pregunta es, al pensionarme, ¿el banco me puede embargar la pensión o congelar las cuentas donde reciba la pensión? Gracias. Listo, no, ya en esas condiciones pues habrá que mirar cuál es el tipo de deuda, tendrá uno que revisar cuál es el monto de la mesada pensional para mirar si es procedente o no algún tipo de embargo, ¿sí? Eso sería como lo esencial al momento de dar una respuesta. De hecho, las pensiones en Colombia solamente conozco 2 posibilidades de embargarlas, doctor. Una, la inasistencia alimentaria, y la segunda vendría a ser por deudas con cooperativas. De tal forma que en el caso de la entidad financiera, pues no veo yo desde el punto de vista civil la posibilidad de que entren a hacer un embargo de dicha pensión. Pero hay gente que de pronto saca libranzas, entonces es diferente la libranza al embargo, y mucha gente lo relaciona, pero no es lo mismo. Entonces ahí sí el banco entonces entra a hacer unos descuentos y las cooperativas también. Moisés dice, bueno, que nos está pasando la información parcializada, de a poquito, y así es muy complejo darle respuesta. Vamos con las últimas 3. Jesús Hernando dice, buenas noches, doctores, yo tengo 2.153 semanas y me pensionaron con 1.234.000 y me pasaron para una aseguradora. Quiero saber si esta es mi pensión. Pues don Jesús, realmente es muy complicado dar una respuesta porque no sabemos primero cuál es el ingreso base de cotización. De acuerdo a lo que usted me dice, como está hablando o haciendo referencia a una aseguradora, eso significa que no está en un fondo privado, entonces tendrá uno que revisar los beneficiarios que usted tiene. Entonces, realmente la respuesta ahí está un poco complicada porque con esa información no es suficiente. Amparo dice, buenas noches, abogado, que Dios le bendiga. Siempre, no sé qué,
Yo tengo 1979, 1990 y volví a cotizar en 2010. No, es que ¿usted le entiende, doctor, lo que ella está diciendo, lo que está diciendo Amparo? No, señor, No no tiene me como conozco. conexión lo que está diciendo. Bueno, Doralba dice, gracias por su respuesta, pero si estoy en Colpensiones me puedo trasladar a privados, faltándome 4 años. No Señor, tengo trabajo, gracias. Señora Doralba, sí es posible trasladarse a Colpensiones independientemente de que le falten 4 años, 2 años, 1 año. Eso lo tiene que hacer a través de un proceso judicial. Pero para poder hacer efectivo el traslado, pues uno tendrá que entrar a revisar si le justifica o no trasladarse, porque si usted va a recibir una mesada pensional igual a un salario mínimo, pues uno le sugiere que se quede en un fondo privado, porque no justifica económicamente un traslado al fondo de pensiones Colpensiones. Pero sí es Gubernador Trevo posible. nos dice, si apenas tengo 197 semanas cotizadas, pero me dieron más del 50% de invalidez, ¿tengo derecho a mi pensión? Dice que él está en el fondo privado. Listo, en ese caso toca revisar esas semanas cuando fueron cotizadas. ¿Por qué? Para pensionarse por invalidez solamente es necesario acreditar 50 semanas en los 3 últimos años anteriores a la invalidez. Entonces puede pensionarse, pero tocará revisar esas semanas en qué momento fueron cotizadas. Bueno, doctor, no es más por el día de hoy. Le agradezco por estar con nosotros, 182 personas, siendo las 9:33 de la noche. A quienes los invito a que le den like, se suscriban y compartan el video. Les recuerdo, martes y jueves, 8:40 de la noche es la cita que tenemos con el doctor Camilo Medina para que hablemos y profundicemos un poco más en estos temas de laboral y derecho de pensiones, derecho de la seguridad social. Pueden hacer todas sus preguntas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamaciones, como usted lo quiera llamar, en la cajita. Le pueden dar like, dislike, compartan, todo lo que ustedes deseen, es bien recibido por parte del canal. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y espero que nos veamos entonces con la ayuda de Dios el próximo jueves 15 de julio de 2021 para que toquemos un nuevo tema de eso de pensiones. Vea que a la gente le encanta ese tipo de temas, doctor. Son los videos que más vistas generan en cuanto al tema de preguntas y respuestas sobre las pensiones. Así que el jueves venimos con otro tema de pensiones, ¿le parece? Listo, doctor, no hay ningún problema. Bueno, entonces déjenme en la cajita de comentarios de qué tema quiere que hablemos el jueves. Escríbanlo ahí. Quiero que hable sobre la mesada 14. Quiero que ustedes intenten recuperar la mesada 14. Lo digo porque lo he leído. Gente que la mesada 14 y que la mesada 14. Hay mucha gente pidiendo información sobre ello. Pero hablando seriamente, denle en la cajita de comentarios sobre qué tema quiere que hablemos, obviamente en el tema de seguridad social, de pensiones, que hablemos el día jueves. Y ese jueves tocamos el tema que ustedes señalen con el doctor Camilo Medina, 8:40 de la noche. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y le deseo una excelente noche a usted y a los suyos. Listo, doctor, muchísimas gracias, una feliz noche y gracias para las personas que nos ven en las redes sociales. Claro que sí, una feliz noche para todos los que se conectaron el día de hoy. Hasta la próxima, que estén bien. Hasta luego.